Mi padre me crió para creer que las emociones son una debilidad y luego intentó castigarme por buscar terapia. Así que lo envié a la cárcel. Ahora, un año después, le dice a todo el mundo que soy mentalmente inestable. En mi cuarto cumpleaños, mi padre me regaló violencia. Verás, uno de los niños de la fiesta de cumpleaños estaba corriendo y acabó golpeándome la cabeza con la cabeza. Empecé a llorar a lágrima viva. Entonces, mi padre me cogió en brazos y me llevó al baño, pero en lugar de secarme los ojos o simplemente darme un abrazo, me pegó fuerte. Ya eres un niño mayor, y los niños grandes no lloran. Fue todo lo que dijo antes de salir y dejarme allí lamiéndome las heridas. A partir de entonces, hice todo lo posible por no enfadarme nunca. Lo conseguí tan bien que mi padre empezó a ponerme a prueba para ver si rompía a llorar. Llegaba a casa y veía mis figuras de acción cortadas en pedacitos con un cuchillo de carne, o a veces ponía en la televisión recopilaciones de las escenas más sangrientas y espeluznantes de películas de terror. Pero el dolor en mi cuarto cumpleaños era tan intenso que nunca me derrumbé. A veces mi hermano mayor Sam intentaba acercarse a mí cuando nuestro padre no estaba en casa. No pasa nada por mostrar tus emociones, me decía mientras me acariciaba el pelo. Pero no lo hagas delante de papá. Puedes acudir a mí para lo que necesites. En aquella época estaba tan pendiente de la aprobación de mi padre que sinceramente empecé a creer que Sam era un cobarde. Nunca se lo conté, pero en secreto deseaba que muriera por ser tan débil, que era lo que se merecía. Bueno, papá llevaba a Sam al colegio conmigo en el asiento de atrás cuando un coche empezó a circular a toda velocidad por la carretera. Por suerte, papá consiguió frenar a tiempo. Mientras todos recuperábamos el aliento tras la experiencia cercana a la muerte, un camión salió de la nada y nos embistió de lleno. Supongo que eso es lo que pasa por conducir en Nueva York la noche de Halloween. Conseguí prepararme para el impacto de tal manera que solo sufrí una leve conmoción cerebral. Pero mientras me llevaban al hospital vi que Sam se había quedado atrás. Entonces lo supe. Estaba muerto. Un entumecimiento inundó mi cuerpo. Mirando atrás, sin duda estaba en estado de shock. Y unos días más tarde, cuando procesé todo lo sucedido, llegué a la conclusión de que la razón por la que yo estaba vivo y Sam estaba muerto era muy simple, porque él era un cobarde y se merecía su destino. Y durante todo mi poco convencional periodo de duelo, no lloré ni una sola vez. Esto hizo que mi padre me quisiera 100 veces más. Me decía que era un hombre de verdad y que crecería para ser grande y fuerte. Era como si sus palabras fueran mi única fuente de alegría. Así que cada vez que sentía esa familiar sensación de gris invadiendo mi corazón, la hundía en lo más profundo de mi estómago. Mis días se llenaron de largas siestas y atracones. Cuando cumplí 15 años, era un adolescente con 180 kilogramos de sobrepeso y en camino de convertirse en un adicto. Me había insensibilizado tanto que ni siquiera recordaba lo que era la empatía. Me pasaba todo el día pendiente de mí mismo, con la mentalidad de si hago daño a alguien, es problema suyo. Y cuando cumplí 16 años, la orientadora me llamó para una reunión obligatoria. Pensé que me iba a regañar por ser tan egoísta o incluso que me diría que tenía que perder mucho peso, pero en lugar de eso me miró fijamente con sus grandes ojos azules. Nate, estoy preocupada por ti. Todos lo estamos. Luego me entregó un folleto sobre terapia. Toma esto, creo que te puede ayudar mucho. Que grité a pleno pulmón. Con todo respeto, no necesito un psiquiatra. Fue lo último que dije antes de meter el papel en el bolsillo y salir marchándome. Fue prácticamente la misma reacción que habría tenido mi padre hasta más tarde ese mismo día, porque mi padre estaba viendo Cadena Perpetua, la película favorita de Sam. Desde abajo podía imaginarme la cara de Sam cambiando con sus escenas favoritas. Como siempre nos molestaba citando las frases de los personajes. Por primera vez en años tenía ganas de llorar, pero no me salían las lágrimas. Así que en lugar de eso llamé al número de la terapia. Me dijo que me estaba esperando y tuvimos nuestra primera sesión allí mismo. Ni siquiera hablamos del pago. Al final estaba llorando a lágrima viva en mi almohada para que mi padre no me oyera, pero llorando. A partir de ahí empecé a escribir un diario y a meditar. Volver a sentir era tan agotador que seguía durmiendo siestas de varias horas al día. Pero también me gustaba. Empecé a entender por qué la gente no se quitaba la vida. Mi corazón se sentía tan lleno. Estaba sentado en la mesa de la cocina con mi padre cuando la felicidad invadió mi cuerpo. Hijo, ¿qué te tiene tan emocionado? Es una chica, me preguntó con una sonrisa de complicidad. En realidad, papá, he empezado terapia, respondí moviendo la rodilla arriba y abajo por miedo a lo que estaba a punto de pasar. Mi padre se quedó paralizado con el perrito caliente a punto de entrar en su boca. ¿Tú qué? La vena de su frente parecía a punto de estallar en dos.
Salí corriendo de la habitación porque mi padre lanzó una silla contra la pared. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras cerraba la puerta de mi habitación con llave y marcaba el 911. Les di mi dirección y me senté con la espalda apoyada contra la puerta, escuchando a mi padre enfurecido por toda la casa. Podía oír cómo se rompían cosas y sus pasos se acercaban a mi habitación. El suelo vibraba con cada paso pesado. «Nate, abre esta puerta ahora mismo», gritó golpeando la puerta con tanta fuerza que temblaba. «¿Crees que necesitas terapia? Yo te daré algo por lo que llorar». Me quedé en silencio, agarrando mi teléfono con fuerza. El operador seguía al otro lado de la línea diciéndome que mantuviera la calma y que la ayuda estaba en camino. Nunca había estado tan aterrorizado en mi vida. Pensé en Sam y me pregunté si estaría orgulloso de mí por haberme defendido por fin. Cuando la policía llegó por fin, mi padre cambió de personalidad al instante. Se volvió encantador, confundido, preocupado por su hijo problemático. Pero los agentes vieron el salón destrozado y el miedo en mis ojos. Se lo llevaron fuera para hablar con él mientras un agente se quedaba conmigo. Y por primera vez en mi vida se lo conté todo a alguien. A la mañana siguiente me desperté en una cama desconocida. Las sábanas olían suavizante de lavanda, no al olor a humedad de mi habitación. Durante un segundo me sentí completamente desorientado. Entonces todo volvió a mi mente. La confesión en terapia, la explosión de mi padre, la llamada al 911. Me froté los ojos y miré a mi alrededor, al papel pintado de flores y las cortinas de encaje. Estaba en casa de mi tía Patricia. Después de tomarme declaración, la policía la llamó para que viniera a recogerme. Era la hermana de mi padre, pero no se llevaban bien. Solo la había visto unas pocas veces en reuniones familiares, donde se quedaba al margen bebiendo una sola copa de vino y marchándose pronto. Vivía unos 30 minutos en una pequeña casa tipo rancho con demasiadas figuritas de cerámica y un gato llamado MR. Vizques que odiaba a todo el mundo. Oí un suave golpe en la puerta. La tía Patricia asomó la cabeza con el rostro delgado y crispado por la preocupación o quizá por la irritación. Era difícil de decir. «El desayuno está listo si quieres», dijo con tono seco. La seguí a la cocina donde me esperaban un bol de cereales y unas tostadas. El silencio era incómodo como el demonio. Ella se entretuvo lavando platos que ya parecían limpios mientras yo comía. MR Whisks me miraba con odio desde lo alto de la nevera. «Tu padre ha llamado esta mañana», dijo finalmente sin volverse. «Quiere hablar contigo». Casi me atraganto con los cherios. «No quiero hablar con él». Suspiró y se encogió de hombros. «Nate, sé que las cosas se calentaron, pero sigue siendo tu padre». La miré fijamente preguntándome de qué lado estaba. Debió de notar mi mirada porque se dio la vuelta y se secó las manos con un paño. «Los chicos necesitan a sus padres», añadió en voz baja, «especialmente a tu edad». No respondí. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi padre se había pasado toda mi vida enseñándome que las emociones eran una debilidad? ¿Que había lanzado una silla contra la pared porque mencioné la terapia? Me metí otra cucharada de cereales en la boca y me quedé mirando la mesa. Los días siguientes en casa de la tía Patricia fueron extraños y tensos. Me dio la habitación de invitados y ropa vieja de mi primo que me quedaba muy pequeña. Así que tuve que seguir llevando la misma ropa con la que había salido de casa. Ella trabajaba durante el día en una oficina de seguros, así que estaba sola la mayor parte del tiempo. Pasaba horas viendo la televisión y asaltando su despensa cuando tenía hambre. Le envié un mensaje de texto a la doctora Rivera para explicarle lo que había pasado. Me ayudó a concertar una sesión virtual para más adelante esa semana. Me preocupaba el coste, pero me dijo que ya se nos ocurriría algo. El simple hecho de tener esa cita en el horizonte me hizo sentir menos sola. Al final de la primera semana me estaba volviendo loca. La tía Patricia apenas me hablaba, salvo para preguntarme si había comido, si necesitaba algo de la tienda. Nunca volvió a mencionar a mi padre, pero se notaba que se sentía incómoda conmigo allí. Su casa era demasiado pequeña, demasiado ordenada y demasiado tranquila para que un adolescente irrumpiera de repente en ella. Una noche, durante la segunda semana, me levanté para beber agua y oí a la tía Patricia hablando por teléfono en el salón. Me quedé paralizada en el pasillo cuando me di cuenta de que estaba hablando con mi padre. «Lo sé, Richard, lo sé», decía en voz baja. «Ahora mismo está confundido. Necesita tiempo». Me pegué a la pared, esforzándome por oír la respuesta de mi padre, pero no pude distinguirla. La tía Patricia continuó. «Claro que está sufriendo. Lo entiendo, pero es tu hijo. Te necesita». Se me hizo un nudo en el estómago. Se estaba poniendo de su parte. Después de todo lo que le había contado a la policía,
Después de todo lo que le habían contado a ella, seguía creyéndose sus mentiras. «Una cena estaría bien», dijo, «solo para hablar las cosas. Lo traeré el próximo fin de semana si quiere». Volví a mi habitación sin sed. Me quedé despierta durante horas, mirando al techo, sintiéndome traicionada. A la mañana siguiente, la tía Patricia anunció que mi padre quería que fuéramos a cenar ese sábado. Intentó que sonara casual, como si fuera mi decisión, pero su tono dejaba claro que esperaba que aceptara. «Va a preparar tu plato favorito. Espaguetis con albóndigas», añadió, como si eso fuera a cerrar el trato. Quería negarme, decirle que nunca volvería a esa casa. Pero, ¿a dónde iba a ir? No tenía dinero, ni amigos cercanos con los que quedarme, ni otros familiares cerca. Así que solo asentí y murmuré, «¿Está bien?». Los días previos al sábado fueron una tortura. No dejaba de imaginarme lo que diría mi padre, lo que haría. Actuaría como si nada hubiera pasado. Se enfadaría. Intentaría hacerme volver a casa. Apenas dormí y cuando lo hacía, tenía pesadillas en las que estaba atrapada en mi casa mientras se llenaba lentamente de agua. El sábado llegó demasiado rápido. La tía Patricia insistió en que me pusiera una camisa abonada que me había comprado, aunque solo era una cena con mi padre. Creo que quería fingir que éramos una familia normal que disfrutaba de una comida normal. El trayecto hasta mi casa fue silencioso, salvo por la suave música clásica que sonaba en la radio del coche. Mi padre abrió la puerta antes incluso de que llamáramos al timbre. Llevaba un delantal y tenía una gran sonrisa en la cara, como si fuera a dar una cena. La casa estaba impecable, sin rastro alguno de la destrucción de la noche en que me fui. La silla rota había desaparecido y la habían sustituido por otra que no pegaba mucho con las demás. «Ahí está mi chico», exclamó como si hubiera estado en un campamento de verano en lugar de huir después de que me amenazara. Intentó abrazarme, pero yo di un paso atrás. Su sonrisa se desvaneció por un segundo antes de volver a aparecer. «Entra, entra. La cena está casi lista». El olor a salsa de tomate y pan de ajo inundaba la casa. Mi padre se había esforzado mucho. La mesa del comedor estaba puesta con los platos buenos que solo usábamos en Navidad, e incluso había un centro de mesa con flores frescas. Todo era tan falso que me dieron ganas de vomitar. «Patricia, ¿te importaría comprobar el pan de ajo?», preguntó mi padre. «Creo que ya está listo». En cuanto la tía Patricia desapareció en la cocina, mi padre se inclinó hacia mí. «Me alegro de que hayas vuelto a casa, hijo. Te he echado de menos». Asentí con rigidez, sin atreverme a hablar. Me puso la mano en el hombro y me apretó con demasiada fuerza. «Hablaremos después de cenar», dijo en voz baja. «He estado pensando. He buscado ayuda». Antes de que pudiera responder, la tía Patricia regresó con el pan de ajo y todos nos sentamos a comer. Mi padre estuvo encantador durante toda la cena, contando historias divertidas sobre los clientes de su ferretería y preguntándole a la tía Patricia por su trabajo. Apenas se dirigió a mí directamente, lo cual me pareció bien. Empujé los espaguetis por el plato, dando pequeños bocados cuando me miraban. Después de cenar, mi padre me sugirió que fuera, algo de ropa a mi habitación mientras él y la tía Patricia recogían. Me sentía aliviado de escapar de la representación que se estaba celebrando abajo. Mi habitación estaba exactamente como la había dejado, desordenada, con ropa tirada por el suelo y el mando de la videoconsola sobre la cama sin hacer. Cogí mi mochila y empecé a meter ropa dentro, sin prestar mucha atención a lo que cogía. Fue entonces cuando vi algo en mi escritorio que no debería estar allí, mi diario de terapia. Me quedé paralizado. Estaba absolutamente seguro de que lo había dejado en casa de la tía Patricia, escondido debajo del colchón de la habitación de invitados. Lo cogí con manos temblorosas. Las páginas estaban dobladas y tenían marcas de bolígrafo rojo en los márgenes. Junto a una entrada en la que había escrito que me sentía triste por Sam, mi padre había garabateado débil. Junto a otra en la que hablaba de llorar después de la terapia. Llorón patético. Se me heló la sangre. Había ido a casa de la tía Patricia cuando yo no estaba. Había registrado mis cosas. Había leído mis pensamientos más íntimos y los había criticado como un profesor retorcido que corrige un examen. Y ahora estaba abajo fingiendo ser el padre del año. Metí el diario en la mochila junto con la ropa que tenía más a mano. Luego fui al baño y fingí estar enferma haciendo ruidos décadas y dejando correr el agua. Me salpiqué la cara con agua para que pareciera más real antes de volver abajo. «No me encuentro bien», les dije, lo cual no era mentira. «¿Podemos volver ya?». Mi padre parecía decepcionado, pero mi tía Patricia se levantó inmediatamente. «Por supuesto,
Cariño, vamos a llevarte a casa. La palabra casa, refiriéndose a la casa de ella, me sonaba mal, pero yo solo estaba agradecido por poder escapar. Mi padre nos acompañó a la puerta con la mano en mi espalda. Que te mejores, hijo, me dijo. Lo intentaremos de nuevo pronto. En el coche mantuve la mochila apretada contra el pecho como si fuera un escudo. En cuanto llegamos a casa de la tía Patricia, me encerré en la habitación de invitados y empujé una silla contra el pomo de la puerta. Saqué el diario y lo hojeé de nuevo, sintiéndome violado con cada página. Luego arranqué todas las páginas con su letra, las rompí en pedacitos y las tiré por el inodoro. Esa noche dormí con un cuchillo de cocina debajo de la almohada. Ya no confiaba en la tía Patricia, no confiaba en nadie. La semana siguiente en la escuela fue una pesadilla. De alguna manera se habían extendido los rumores sobre lo que había pasado con mi padre. Algunos se acercaban a la verdad, que yo había llamado a la policía para denunciar a mi padre. 11 y 3, otros eran muy exagerados, que lo había atacado con un cuchillo, que consumía drogas, que ahora estaban acogida. Mantuve la cabeza gacha e ignoré a todo el mundo, pero podía sentir sus miradas y oír sus susurros. En clase de inglés, Charlie Matthews se inclinó hacia mí y me preguntó si era cierto que mi padre estaba en la cárcel. Le dije que se metiera en sus asuntos. Después de clase, la secretaria del director vino a buscarme. Al parecer, alguien había denunciado que yo había amenazado a Javi. Lo negué, pero el director, el señor Andersen, me dio una severa advertencia. De todos modos, hemos recibido algunos informes preocupantes sobre tu comportamiento. Nate, me dijo mirándome por encima de las gafas. Entiendo que estás pasando por un momento difícil en casa, pero eso no justifica que amenaces a otros alumnos. Estaba tan aturdido que ni siquiera pude defenderme. Al salir de su despacho, oí a la secretaria hablar por teléfono con alguien que estaba preocupado por las tendencias violentas de Nethermore. La voz al otro lado del teléfono me sonó sospechosamente parecida a la de mi padre. A pesar de todo, seguí yendo a terapia. La doctora Rivera era la única persona que parecía escucharme de verdad. Durante una sesión, me sugirió con delicadeza que quizá me interesaría saber más sobre mi madre. Nunca has hablado de ella, me señaló. A veces comprender nuestro pasado nos ayuda a entender nuestro presente. Mi madre había muerto cuando yo era un bebé, en un accidente de coche. Según mi padre, tenía una sola foto de ella, sosteniéndome en brazos en el hospital justo después de nacer. Mi padre nunca hablaba de ella y yo había aprendido a no preguntar. Quizá podrías hablar con otros miembros de la familia, sugirió la doctora Rivera. Tu tía podría tener recuerdos que compartir. Me reí con amargura. Mi tía no es precisamente del equipo de Nate en este momento, pero la idea se me quedó grabada. Al día siguiente, mientras mi tía Patricia estaba en el trabajo, busqué en su despacho fotos familiares o cualquier cosa que pudiera decirme algo sobre mi madre. En el fondo de su archivador encontré un viejo álbum de fotos. La mayoría de las fotos eran de antes de que yo naciera, mi padre y mi tía Patricia de niños, vacaciones familiares, días festivos. Luego encontré fotos de mi madre. Era guapa, con el pelo oscuro como el mío y una sonrisa que parecía un poco triste incluso cuando reía. Había fotos de ella y mi padre cuando salían juntos en su boda y algunas cuando estaba embarazada de mí. En las fotos más recientes algo parecía extraño. Parecía más delgada, más retraída. En una foto de Navidad se apartaba ligeramente cuando mi padre la rodeaba con el brazo. Cuando la tía Patricia llegó a casa, le mostré el álbum. «Háblame de mi madre», le exigí. Se mostró sorprendida, luego resignada. Se sentó pesadamente en el sofá. «¿Qué quieres saber?» «Todo. ¿Cómo era? ¿Cómo murió mi padre?» Siempre fue así. La tía Patricia se quedó mirando sus manos durante un largo rato. Finalmente levantó la vista con los ojos húmedos. «Tu madre era mi mejor amiga, incluso antes de conocer a Ronald. Era amable, divertida, muy inteligente, le encantaba pintar, sobre todo paisajes. Iba a ser profesora de arte». Me senté frente a ella, ansiosa por saber más, y yo le rogué que no se casara con tu padre, dijo con voz entrecortada. Había señales, incluso entonces la forma en que necesitaba controlarlo todo, la forma en que se enfadaba por cosas sin importancia. Pero ella lo quería o eso creía. No me hizo caso. ¿Y el accidente? ¿Cómo murió? La tía Patricia pató la mirada. Fue un accidente de coche. Como te han dicho, estaba sola en el coche. Ocurrió a altas horas de la noche en una carretera recta y desierta. No hubo otros vehículos implicados. Simplemente se salió de la carretera y chocó contra un árbol. La forma en que lo dijo me puso los pelos de punta.
¿Estás diciendo que no fue un accidente? Se levantó bruscamente. No estoy diciendo nada. Fue hace mucho tiempo, Nate. Dejémoslo así. Pero yo no podía dejarlo así. Esa noche me colé en el ático mientras la tía Patricia veía la televisión. La había visto mirar hacia la puerta del ático cuando hablábamos de mi madre, como si hubiera algo allí arriba que no quisiera que encontrara. La escalera retorcida crujió cuando subí y me quedé paralizado, esperando a ver si me había oído. Como no vino nadie, seguí subiendo al polvoriento espacio. El ático estaba lleno de cajas y muebles viejos. Usé la linterna de mi teléfono para mirar las etiquetas, buscando cualquier cosa con el nombre de mi madre. En un rincón alejado encontré una caja con la inscripción Lisa, guardar. Dentro había cuadros, supongo que obra de mi madre, y algunos diarios. En el fondo había una caja de zapatos llena de cintas VHS etiquetadas con fechas. Me llevé toda la caja a mi habitación y esperé a que la tía Patricia se fuera a la cama. Luego saqué un viejo reproductor de VHS de su armario y lo conecté al pequeño televisor de mi habitación. La primera cinta era de antes de que yo naciera, mi madre y mi padre en una fiesta. Ella parecía feliz riendo a la cámara. Mi padre la abrazaba todo el tiempo. Las siguientes cintas mostraban su boda, su primer apartamento, las vacaciones con la familia. Luego encontré una con la etiqueta Lisa, 8 meses de embarazo. La puse y vi cómo la cámara enfocaba a mi madre sentada a la mesa de la cocina con una enorme barriga bajo un vestido premamá de flores. Estaba hablando de nombres para el bebé. Para mí. Me gusta para niño, decía. Significa regalo en hebreo. Fuera de cámara se oía la voz de mi padre. Ya lo hemos decidido, Richard Jr. Mi madre puso cara de decepción. Creía que todavía lo estábamos discutiendo. No hay nada que discutir. La cámara siguió grabando mientras mi padre entraba en el encuadre. Mi madre se tensó visiblemente y se cubrió el vientre con la mano de forma protectora. Miró a la cámara y luego volvió a mirar a mi padre. Richard, ¿puedes apagar eso? Estoy cansada. Últimamente siempre estás cansada, dijo mi padre con voz fría. Quizás si no fueras tan vaga. La cinta se cortó de repente. Rebobiné y volví a verlo, prestando más atención al rostro de mi madre. El miedo en sus ojos era inconfundible. Era la misma mirada que yo había tenido cuando mi padre lanzó la silla. Revisé más cintas y encontré más momentos como ese. Mi madre cada vez más asustada, la voz de mi padre cada vez más dura, más fría. Entonces encontré uno que me heló la sangre. Mi madre estaba sola mirando directamente a la cámara. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto. Si estás viendo esto, Nate, significa que he encontrado valor para marcharme, susurró. Oh, significa que me ha pasado algo. En cualquier caso, necesito que sepas algo importante. Se inclinó hacia la cámara. No confíes en él ni un poco. No es el hombre con el que creí casarme. La puerta se abrió fuera de cámara y el rostro de mi madre se transformó al instante en una sonrisa. Hola, cariño. Estaba grabando un vídeo para que lo vea el bebé algún día. La voz de mi padre sospechosa. Dame la cámara, Lisa. La cinta terminaba ahí. Me quedé sentado en la oscuridad temblando. Mi madre no había muerto en un accidente. Ahora estaba segura. Y mi padre había sido violento mucho antes de que yo naciera. Al día siguiente, en el colegio, no podía concentrarme en nada. Todas las piezas encajaban. La obsesión de mi padre por controlar las emociones, la forma en que me había puesto a prueba, cómo me había enfrentado a mi propio hermano. Todo formaba parte del mismo patrón que había comenzado con mi madre. Después de clase iba caminando hacia el autobús cuando el señor Devlin, mi profesor de historia, me llamó. El señor Devlin era un hombre brusco y severo al que la mayoría de los alumnos tenían. Nunca antes me había llamado la atención. Miller, ¿tienes un minuto?, me preguntó haciéndome entrar en su aula vacía. Lo seguí con vacilación, preguntándome si se trataba de mi mala nota en el último examen. El señor de Devlin cerró la puerta y se apoyó en su escritorio con los brazos cruzados. ¿Estás bien?, me preguntó sin rodeos. Últimamente pareces diferente. Me encogí de hombros sin saber qué decir. El Sr. Devlin suspiró y se pasó la mano por su cabello ralo. Mira, no se me dan bien estas cosas tan íntimas, pero he notado algunos cambios en tu comportamiento y estoy preocupado. Estoy bien, murmuré mirando al suelo. El señor Devlin se quedó callado un momento. Luego metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó un pequeño cuaderno. Me lo entregó. Dentro había una nota. Yo también crecí con un padre así. No estás solo. Levanté la vista sorprendido. El SNR
Devlin tenía el rostro impasible, pero sus ojos eran amables. Si alguna vez necesitas hablar, dijo simplemente, o si necesitas ayuda con cualquier cosa, cualquier cosa. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Metí el cuaderno en el bolsillo y me fui, sintiéndome un poco menos solo que antes. Esa noche decidí empezar a grabar a mi padre cada vez que me hubiera obligado a interactuar con él. Descargué una aplicación en mi teléfono que grababa audio, incluso con la pantalla bloqueada. No sabía muy bien qué iba a hacer con las grabaciones, pero me sentía bien tener algún tipo de plan, alguna forma de protegerme. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Al día siguiente, mi padre apareció en el colegio durante el almuerzo. Estaba sentado solo, como de costumbre, cuando aparecí en la puerta de la cafetería, recorriendo la sala con la mirada hasta que me vio. Me saludó con la mano y empezó a caminar hacia mí. Rápidamente activé la aplicación de grabación antes de que llegara a mi mesa. «Sorpresa», dijo sentándose frente a mí. «He pensado en llevarte a comer fuera. La comida de la escuela es una porquería». Varios estudiantes nos miraban con curiosidad. Negué con la cabeza. «No puedo salir del recinto escolar». «Claro que puedes. Yo te saco del registro. Soy tu padre». Se inclinó hacia mí y bajó la voz. «Vamos, Nate, no montes una escena. Ya sabes cómo acaba eso». La amenaza era clara. Recogí mis cosas y lo seguí con el teléfono grabando en el bolsillo. En el coche siguió con una conversación informal, preguntándome por el colegio y comentando el tiempo. Pero una vez que llegamos al restaurante, un local a pocos kilómetros del colegio, su actitud cambió. «Bueno», dijo después de que la camarera tomara nota. «¿Cuándo vas a volver a casa?» «De momento me voy a quedar en casa de la tía Patricia», respondí con cautela. Apretó la mandíbula. «Esa no es tu casa. Tu casa es conmigo. Papá, tiraste una silla contra la pared. Me amenazaste». Hizo un gesto con la mano como restando importancia. «Perdí los nervios. Suele pasar, pero nunca te haría daño. Nate, lo sabes». Pensé en el diario, en las cintas de mi madre, en toda una vida de manipulación emocional. En realidad no lo sé. Sus ojos se endurecieron. «Cuidado, hijo. Esa terapia sin sentido te está llenando la cabeza de mentiras. ¿Crees que tu tía quiere que estés siempre con ella? ¿Crees que alguien más se preocupa por ti como yo?» La camarera trajo nuestra comida y mi padre volvió inmediatamente a su modo encantador, dándole las gracias con una gran sonrisa. En cuanto se marchó, se inclinó hacia adelante de nuevo. «Esto es lo que va a pasar», dijo con voz suave, pero firme. «Vas a dejar esa terapia de __, vas a venir a casa este fin de semana y vamos a olvidar que esto ha pasado». Entendido, me quedé mirando mi hamburguesa sin apetito. «¿Y si no lo hago?». Su sonrisa era fría. «Entonces tendré que tomar medidas más drásticas. Ya he hablado con el colegio sobre tus arrebatos violentos. Un incidente más y podrían expulsarte. No sería una pena». Me sentí mal. Me estaba tendiendo una trampa, creando una historia en la que yo era el problema y la gente le creía. El director, los profesores, probablemente incluso la tía Patricia. Comí unas patatas fritas para evitar responder con la mente a 1000 por hora. Después de comer, me llevó de vuelta al colegio con la advertencia de que pensara bien lo que me había dicho. Fui directamente al baño y vomité todo lo que había comido. Luego escuché la grabación. Allí estaba todo, las amenazas, la manipulación, todo. Lo guardé en la nube para que no pudiera borrarlo si se hacía con mi teléfono. Durante los días siguientes, la campaña de mi padre se intensificó. Apareció en la tienda de comestibles cuando la tía Patricia y yo estábamos comprando y me acorraló en el pasillo de los cereales para susurrarme más amenazas. Dejó mensajes a mis compañeros de clase para que me dijeran que estaba preocupado por mí. Incluso llamó a la consulta del doctor Rivera, alegando que estaba preocupado por la terapia perjudicial que estaba recibiendo. Seguí grabando todo, cada interacción, cada encuentro accidental, cada amenaza. En ese momento, mi teléfono estaba prácticamente pegado a mi mano. Tenía horas de grabaciones de mi padre diciendo cosas que pondrían los pelos de punta a cualquiera, pero seguía sin saber qué hacer con todo eso. Un día, después de clase, iba caminando hacia el autobús cuando vi la camioneta de mi padre aparcada al otro lado de la calle. Rápidamente me escondí detrás de un grupo de alumnos de último curso y tomé otro camino. Acabé cerca del aparcamiento del profesorado donde vi al señor Devlin cargando papeles en su coche. «Hola, señor Devlin», le llamé corriendo hacia él. «¿Tiene un minuto?». Levantó la vista sorprendido. «Claro, Mer. ¿Qué pasa?».
Miré a mi alrededor con nerviosismo. Mi padre está ahí fuera. Estoy intentando evitarlo. El señor Devlin asintió como si fuera una petición perfectamente normal. ¿Necesitas que te lleve a algún sitio? Dudé y luego asentí. Si no es mucha molestia. En su coche, que olía a café y libros viejos, finalmente me armé de valor para preguntarle por la nota que me había dado. ¿Cómo lo sabías? Sobre mi padre, quiero decir, el Sr. Devlin mantuvo la vista en la carretera. Los profesores nos damos cuenta de estas cosas. Además, reconozco las señales. Mi padre era igual que él. ¿Qué hiciste? ¿Cómo escapaste? Suspiró. Me fui de casa a los 17 años. Viví con la familia de un amigo hasta que terminé el instituto. Después me alisté en el ejército. Me miró, pero eso fue hace 30 años y yo no tenía a nadie que me apoyara. Tú sí. Me dejó en casa de la tía Patricia con su número de teléfono y la promesa de que me ayudaría en todo lo que pudiera. Me sentí un poco mejor sabiendo que al menos había un adulto que me creía. Esa noche volví a quedarme solo en casa. La tía Patricia había ido a algo de la iglesia y yo estaba tirada en el sofá viendo la televisión cuando oí una llave en la cerradura. Supuse que era ella que había vuelto a casa antes de lo previsto y ni siquiera levanté la vista hasta que oí unos pasos pesados que definitivamente no eran los suyos. Mi padre estaba a la puerta con una llave colgando de los dedos. Sorpresa, dijo con tono seco. Me levanté apresuradamente con el corazón latiéndome a mí. ¿Cómo has entrado? Patricia me dio una llave para emergencias. Se guardó la llave en el bolsillo y entró en la habitación. Tenemos que hablar, hijo. Retrocedí buscando a tiendas mi teléfono. La tía Patricia llegará en cualquier momento. Él negó con la cabeza. No vendrá. Su grupo de la iglesia se reúne hasta las 9. Tenemos mucho tiempo. La forma en que lo dijo me heló la sangre. Pulsé el botón de grabar en mi teléfono y lo guardé en el bolsillo. He sido paciente. Continuó acercándose. Te he dado espacio. He intentado ser comprensivo. Pero esto ya ha durado demasiado. No voy a volver a casa, dije tratando de mantener la voz firme. Sí, ¿lo harás? Su tono no dejaba lugar a discusión. Soy tu padre. Eres menor de edad. Harás lo que yo te diga. ¿O qué? ¿Me tirarás otra silla? ¿Me pegarás como le pegabas a mamá? Su rostro se ensombreció. Pequeña, desagradecida. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Cómo que enseñarme a no llorar? ¿Hacerme temer mis propios sentimientos? ¿Ponerme en contra de Sam antes de que muriera? No era mi intención sacar a Sam a colación, pero una vez que empecé no pude parar. Toda la ira y el dolor que había estado reprimiendo salieron a borbotones. ¿Sabes qué, Sam? Tenía razón. Siempre tenía razón. Está bien tener sentimientos. Está bien llorar. Tú eres el que está mal, no yo. Mi padre se abalanzó sobre mí tan rápido que apenas lo vi moverse. Me agarró de la camisa y me empujó contra la pared. Las fotos se sacudieron y cayeron al suelo. Estaba tan sorprendido que ni siquiera pude defenderme. Escúchame bien, siseo, con la cara a pocos centímetros de la mía. Esta noche te vienes a casa. Le dirás a Patricia y a todos los demás que te lo has inventado todo para llamar la atención y vas a dejar inmediatamente esa terapia sin sentido. Podía oler la cerveza en su aliento. Tenía los ojos desorbitados, desenfocados. No era el padre calculador y manipulador al que estaba acostumbrado. Era algo peor. No dije sorprendiéndome a mí mismo por lo tranquilo que sonaba. No voy a hacer nada de eso. En lugar de eso, me golpeó fuerte, justo en la cara. El dolor fue impactante, pero lo que más me sorprendió fue que ya no sentía miedo. Solo ira. Mucha ira. Eso es lo mejor que sabes hacer. Le pregunté saboreando la sangre que brotaba de mi labio partido. Vamos, golpéame otra vez. Demuéstrame lo hombre que eres. Levantó la mano de nuevo, pero esta vez yo estaba preparada. Me agaché por debajo de su brazo y lo empujé con todas mis fuerzas. Tropezó hacia atrás. Sorprendido por mi resistencia, nunca antes había respondido. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió defendiéndome. Por fin se abalanzó sobre mí como un toro, pero yo me aparté y le di una patada. Tripó y se estrelló contra la mesa de café rompiendo el cristal. Se quedó allí tirado un momento, aturdido, con sangre brotando de un corte en la frente. Saqué el teléfono del bolsillo y me aseguré de que seguía grabando. «Vete ahora». Se levantó lentamente con el cristal crujiendo bajo sus botas. «¿Crees que esto cambia algo? ¿Crees que alguien te creerá a ti antes que a mí?» «Tengo grabaciones. Dije muchas. Tú amenazándome, manipulándome y ahora esto».
Levanté el teléfono. Así que sí. Creo que me creerán. Algo cambió en sus ojos. Quizá miedo, quizá se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. Dio un paso hacia mí, pero se detuvo cuando ambos oímos cerrarse una puerta de coche fuera. «Esto no ha terminado», gruñó dirigiéndose hacia la puerta. «Sí, lo ha terminado», respondí. La tía Patricia entró justo cuando mi padre se marchaba. Miró su cara ensangrentada, el salón destrozado y mi labio partido. «¿Qué ha pasado?», preguntó jadeando. Mi padre empezó a hablar, pero le interrumpí. «Ha entrado en casa, me ha atacado y lo tengo todo grabado». Por una vez, mi padre no supo qué decir. Empujó a la tía Patricia y desapareció en la noche. Ella se quedó paralizada en la puerta con las llaves todavía en la mano. «Voy a llamar a la policía», dije mientras marcaba el número. Esta vez, cuando llegaron los agentes, tenía algo más que mi palabra. Tenía la grabación de todo el ataque, además de todas las demás que había ido recopilando. Tenía el diario con su letra. Tenía las cintas de mi madre y, lo más importante, tenía la verdad. La policía tomó mi declaración y las pruebas. Fueron a buscar a mi padre, pero no lo encontraron esa noche. La tía Patricia se quedó conmigo todo el tiempo, sosteniendo una bolsa de hielo en mi labio y disculpándose una y otra vez por no haberme creído antes. «Lo sabía», admitió con lágrimas corriendo por su rostro. «En el fondo siempre supe qué tipo de hombre era, pero es mi hermano y yo no quería verlo. Él mató a mi madre», pregunté sin rodeos. Ella se estremeció. «No lo sé con certeza. La policía lo dictaminó como un accidente, pero ella me había llamado ese día para decirme que por fin iba a dejarlo, que había encontrado un apartamento para ella y para el bebé. Para ti». Sonaba asustada, pero decidida. Asentí con la cabeza, encajando las piezas, y luego convenientemente tuvo un accidente con el coche esa noche. «Nunca hubo pruebas suficientes para demostrar lo contrario», dijo la tía Patricia en voz baja. «Pero siempre me lo he preguntado». Los días siguientes fueron una vorágine de entrevistas con la policía y reuniones con los trabajadores sociales. Finalmente encontraron a mi padre y lo arrestaron por allanamiento de morada, agresión y violación de la orden de alejamiento que se le había impuesto tras el primer incidente. Lo pusieron en libertad bajo fianza, pero le ordenaron que se mantuviera alejado de mí y de la tía Patricia. La noticia se extendió rápidamente por el colegio. Algunos niños me evitaban como si tuviera la peste, otros de repente querían ser mis amigos ávidos de cotilleos. Ignoré a la mayoría y me centré en las pocas personas que realmente me importaban, como el señor Devlin, que venía a ver cómo estaba todos los días e incluso me acompañó al juzgado para darme apoyo moral. No presenté más cargos contra mi padre, no era necesario. La orden de alejamiento se convirtió en permanente y se le obligó a asistir a clases para controlar la ira y a cursos de paternidad si quería volver a verme. No es que quisiera verlo. La tía Patricia y yo llegamos a un acuerdo. Su casa no era mi hogar, pero era segura. Ella no era mi madre, pero lo intentaba. Acordamos que me quedaría con ella hasta la universidad e incluso convirtió el despacho en una habitación adecuada para mí para que ya no tuviera que vivir con lo que cabía en una mochila. La terapia continuó. El doctor Rivera me ayudó a superar no solo el trauma del abuso de mi padre, sino también el dolor por Sam y mi madre. Empecé a comprender que Sam no había sido débil, sino lo suficientemente fuerte como para conservar su humanidad a pesar de nuestro padre. Y mi madre no me había abandonado, sino que había intentado salvarme. Una noche me senté frente al ordenador y grabé un video. No era para nadie más, solo para mí. Leí fragmentos de mi diario. Hablé de lo que había pasado y mantuve una conversación con mi yo más joven, el niño asustado que pensaba que las emociones eran una debilidad. Le dije que estaba bien sentir cosas, llorar, ser humano. Cuando terminé de grabar, dudé sobre si borrarlo. Entonces, impulsivamente lo subí a mi canal de YouTube. No utilicé nombres ni detalles específicos, solo mi historia, mi verdad. Me fui a la cama y me olvidé del vídeo hasta la mañana siguiente, cuando me desperté con cientos de notificaciones. La gente lo había visto, lo habían compartido. La sección de comentarios estaba llena de mensajes de otras personas que habían pasado por experiencias similares y me agradecían haber puesto palabras a lo que ellos no podían expresar. «Hoy me ha salvado la vida», decía uno de los comentarios. Pensaba que estaba solo. No respondí a ninguno de ellos. No hacía falta. Solo saber que mi historia había llegado a alguien, que quizá había ayudado a alguien, era suficiente. El señor Devlin se convirtió en una especie de mentor para mí. Me ayudó a solicitar plaza en la universidad y becas. Me escribió cartas de recomendación e incluso me enseñó a cambiar el aceite del coche. Él lo llamaba habilidades para la vida,
aunque yo sospechaba que solo quería asegurarse de que pudiera valerme por mí misma. En cuanto al resto de mi familia, la mayoría se desvaneció en el fondo. Algunos se pusieron del lado de mi padre, alegando que yo exageraba o buscaba atención. Otros simplemente no querían involucrarse. Aprendí que la familia no siempre es con quien tienes parentesco. A veces son las personas que aparecen cuando más las necesitas. La tía Patricia se encontraba en un término medio. Intentaba a su manera compensar los años en los que había mirado hacia otro lado. No éramos cercanos, probablemente nunca lo seríamos, pero nos tratábamos con respeto. Ella respetaba mis límites y yo respetaba su esfuerzo. El verano antes de la universidad visité la tumba de Sam por primera vez desde el funeral. Llevé una pequeña piedra para colocarla sobre su lápida, una tradición que había leído en alguna parte. Mientras la colocaba, finalmente me permití llorar por él, por el hermano mayor que había intentado protegerme, que sabía lo que era nuestro padre mucho antes que yo. Tenías razón, le dije, en todo. Me gustaría decir que perdoné a mi padre, que encontré algo de paz con el pasado, pero eso sería una mentira. Hay cosas que no se pueden perdonar, solo sobrevivir. Lo que sí encontré fue un camino hacia adelante, una vida que no estaba definida por lo que él me había hecho. Todavía tengo las grabaciones, el diario, las cintas de mi madre. Las guardo en una caja ignífuga debajo de mi cama. No porque crea que las vaya a necesitar de nuevo, sino como recordatorio de que la verdad importa, incluso cuando es fea, incluso cuando nadie quiere oírla. A veces pienso en ese niño pequeño en su cuarto cumpleaños, llorando en el baño, aprendiendo la lección más dura de su vida. Ojalá pudiera volver atrás y decirle que su padre se equivocaba, que sentir cosas no te hace débil, te hace humano, que la verdadera fuerza no está en ocultar tus emociones, sino en enfrentarlas de frente. Pero no puedo volver atrás. Solo puedo seguir adelante. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo.